Soy Clara, y usted ya sabe cómo funciona aquí. En este canal no existen personajes ficticios, no existen historias inventadas para entretener. Aquí, usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. Cada relato que leo es real. Cada lágrima, cada traición, cada momento de valentía, todo sucedió de verdad y alguien tuvo el coraje de contármelo. Hoy, una historia más llegó hasta mí y prometo, voy a contarla con el respeto que merece, porque su historia importa y alguien necesita escucharla. Vamos allá. Yo nunca pensé que llegaría el día en que mi propia familia me vería como si fuera invisible, como si después de 62 años de vida ya no importara. Pero ese día llegó, y llegó de la forma más simple, más cruel, más silenciosa que pueden imaginarse. Era un martes por la mañana. Lo recuerdo porque los martes siempre iba al mercado temprano, antes de que el sol calentara demasiado. Mis rodillas ya no aguantan tanto como antes, así que prefiero hacer las compras con calma, sin prisas. Ese día compré naranjas, unas muy bonitas, de esas que tienen la piel brillante. Pensé en hacer jugo para cuando vinieran a visitarme. Siempre he sido así, siempre pensando en los demás. Cuando llegué a casa, dejé las bolsas en la cocina y me senté un momento. El celular vibró. Era un mensaje de mi hija Beatriz. «Mamá, mañana es el cumpleaños de Diego. Vamos a hacer una comida familiar en el restaurante. Te aviso para que sepas». Leí el mensaje 3 veces. Para que sepas. No decía, te esperamos. No decía, queremos que vengas. Solo, para que sepas. Como quien avisa que va a llover. Nada más. Sentí algo extraño en el pecho, como cuando se te olvida respirar por un segundo. Marqué su número. Contestó al cuarto timbre. «Hola, mamá, ¿pasa algo?» Su voz sonaba apurada, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba. «Hija, vi tu mensaje. ¿A qué hora es la comida? ¿Quieres que lleve algo?» Hubo un silencio que duró apenas 3 segundos, pero que se sintió como una eternidad. «Mamá, es que es una reunión pequeña, solo nosotros, ya sabes. Papá, los niños, mi hermano con su esposa. Es que el restaurante es chico y ya hicimos la reserva». Yo no dije nada. Literalmente no pude decir nada. Sentí como si me hubieran quitado el aire. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» «Sí, hija. Está bien. Que se diviertan». Colgué antes de que mi voz se quebrara. Me quedé sentada en la cocina, viendo las naranjas que acababa de comprar, esas naranjas brillantes que iba a convertir en jugo para ellos. No lloré. Creo que estaba demasiado confundida para llorar. Pensé que tal vez había entendido mal. Tal vez era realmente un problema de espacio. Pero entonces recordé el año pasado, cuando celebraron el aniversario de mi yerno en un salón enorme. Yo estuve ahí, sentada en una esquina, sirviendo bebidas como si fuera parte del servicio. Nadie me presentó como la mamá de Beatriz. Yo era solo yo, la señora que ayudaba. Los días siguientes fueron raros. Yo seguía con mi rutina, pero algo había cambiado dentro de mí. Empecé a recordar cosas, pequeñas cosas, que en su momento no parecían importantes, como aquella vez que mi hijo Rodrigo me pidió que cuidara a sus hijos todo el fin de semana, porque iban a viajar. «Mamá, solo tú puedes hacerlo. Confío en ti». Yo cancelé mis planes, esa pequeña excursión con las señoras del grupo de tejido. Los cuidé, limpié, cociné. Cuando volvieron, ni siquiera me preguntaron cómo había estado. Solo recogieron los niños y se fueron. Yo me quedé recogiendo los juguetes regados por toda la sala. O como cuando Beatriz necesitaba dinero para el colegio de los niños. «Mamá, es urgente y sabes que andamos mal este mes». Le di todo lo que tenía ahorrado para arreglar el techo de mi casa. Ese techo que sigue goteando cuando llueve. Nunca me lo devolvió, nunca volvió a mencionarlo. Y yo nunca se lo cobré, porque una madre no cobra, ¿verdad?
Una madre da y da y da. Me di cuenta de que llevaba años siendo útil, no querida, útil. Estaba ahí cuando necesitaban dinero, cuando necesitaban niñera, cuando necesitaban ayuda. Pero cuando era momento de celebrar, de estar juntos solo porque sí, yo no cabía. Era como un mueble viejo que guardas en el garaje. Sabes que está ahí por si acaso, pero no quieres que se vea en la sala. El día del cumpleaños de Diego me quedé en casa. Preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón de mi madre, ese que era de mi madre. Desde ahí se ve la calle. Vi pasar el auto de Rodrigo rumbo al restaurante. Iban todos arreglados, los niños con ropa bonita. Nadie volteó a ver mi casa. Nadie. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cuándo había empezado todo esto. ¿Era siempre así? ¿O había un momento exacto en que dejé de importar? Recordé cuando murió mi esposo, hace ya 8 años. Todos vinieron al funeral, por supuesto. Todos me abrazaron y dijeron esas frases que se dicen. Estamos contigo, cuenta con nosotros, no estás sola. Pero cuando terminó el funeral y se fueron todos, yo sí estaba sola, muy sola. Los primeros meses fueron horribles. La casa se sentía vacía, enorme. Yo lloraba en silencio para que los vecinos no escucharan. Beatriz venía de vez en cuando, pero siempre tenía prisa. Mamá, tengo que llevar a los niños al doctor. Mamá, quedamos de ver a los suegros. Mamá, hoy no puedo quedarme. Rodrigo era peor. Él simplemente dejó de venir. Me llamaba cada 2 semanas, conversaciones de 5 minutos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, nosotros también. Te llamo luego. Fue en esos meses cuando empecé a entender algo. Yo había criado a mis hijos para que fueran independientes, para que hicieran su vida. Y lo logré. Hicieron su vida. Una vida donde yo no era necesaria, donde yo era opcional. Pero no era solo eso, era algo más profundo. Cuando mi esposo vivía, él era el centro. Él era quien tomaba las decisiones, quien hablaba en las reuniones familiares, quien pagaba las cuentas. Yo estaba ahí, a su lado, pero siempre un paso atrás. Y cuando él se fue, mis hijos siguieron viéndome así, como alguien que acompaña, no como alguien que importa. Una semana después del cumpleaños de Diego, Beatriz vino a casa. Necesitaba que cuidara a los niños otra vez. Mamá, por favor, es solo por unas horas. Tengo una reunión importante en el trabajo. Yo la miré. Vi su cara de cansancio, sus ojeras. Parte de mí quería decir que sí, como siempre, pero otra parte, una parte nueva que estaba creciendo dentro de mí, quería decir algo diferente. ¿Y el sábado? ¿Cómo estuvo la comida de Diego?, le pregunté. Ella desvió la mirada. Bien, mamá, estuvo bien. Se tocó el collar, ese gesto que hace cuando está incómoda. ¿Comieron rico?, insistí. Sí, mamá. Mira, ¿puedes cuidar a los niños o no? Porque si no puedes, tengo que buscar a alguien más. Ahí estaba otra vez, esa forma de hablarme, como si yo fuera un servicio, como si mi tiempo no valiera nada. No puedo, hija, tengo una cita médica. Era mentira, no tenía ninguna cita, pero necesitaba decir que no. Necesitaba saber cómo se sentía. Beatriz se molestó, lo vi en su cara. Ay, mamá, siempre me haces esto. Cuando te necesito siempre tienes algo. ¿Siempre?, pregunté. Beatriz, la última vez que te dije que no fue hace 3 años, cuando tenía gripe y me pediste que cuidara a los niños todo el fin de semana. Me sentí tan mal que al final dije que sí de todos modos. Se quedó callada. Creo que no esperaba que yo le respondiera así. Normalmente cuando se molestaba, yo me disculpaba, cambiaba mis planes, hacía lo que fuera necesario para que no se enojara conmigo. Pero ese día no. Ese día algo dentro de mí había cambiado. Está bien, mamá, le pido a la vecina. Se fue sin despedirse. La vi desde la ventana subirse al auto, acelerar más de lo normal. Cerré la cortina y me senté otra vez en el sillón de mi madre. Sentía un nudo en la garganta, pero también algo parecido al alivio. Esa tarde fui al banco.
Llevaba meses posponiendo revisar unos papeles que había encontrado en el viejo escritorio de mi esposo. Eran documentos viejos, amarillentos. La mayoría eran cosas sin importancia, recibos antiguos, cartas de trabajo, pero había un embolo manila que nunca había abierto. Tenía mi nombre escrito con la letra de mi esposo. Para Marta, solo para ti. Abrí el sobre en el auto antes de entrar al banco. Adentro había un documento legal. Lo leí despacio, 2 veces, porque no podía creer lo que decía. Era la escritura de una propiedad, un terreno en las afueras de la ciudad, cerca de la costa. Un terreno que mi esposo había comprado hace 20 años con dinero de una herencia de su padre. Nunca me había dicho nada, y según el documento estaba completamente pagado, a mi nombre. Sentí que me temblaban las manos. ¿Cómo era posible que yo no supiera nada de esto? Había una carta también, escrita a mano. La letra era temblorosa, de cuando mi esposo ya estaba enfermo. Marta, este terreno es tuyo. Lo compré pensando en nuestro retiro, pero nunca encontré el momento para decírtelo. Siempre hubo algo más urgente, siempre hubo cuentas que pagar. Perdóname por no habértelo dicho antes. Es tuyo. Haz con él lo que te haga feliz. No se lo digas a los niños hasta que estés segura de lo que quieres. Ellos tienen su vida. Tú mereces tener la tuya. Lloré ahí, en el estacionamiento del banco. Lloré por mi esposo, que a pesar de todo, había pensado en mí. Lloré por todos esos años en que me sentí invisible. Lloré de alivio, de miedo, de confusión. No sabía qué hacer con esta información. Entré al banco y pedí hablar con un asesor. Le mostré los documentos. Él los revisó y asintió. Sí, señora, esta propiedad está a su nombre. De hecho, ha incrementado bastante su valor en estos años. Es una zona que se ha desarrollado mucho. Si quisiera venderla, podría obtener una suma considerable. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Un terreno, una propiedad que valía dinero. Dinero suficiente para cambiar mi vida completamente. Podía venderlo y comprar un departamento más pequeño, más fácil de mantener. Podía viajar, podía hacer esas cosas que siempre había querido hacer, pero nunca podía porque no había dinero o no era el momento. Los siguientes días los pasé investigando. Fui a ver el terreno. Era hermoso. Estaba en una colina con vista al mar. Había algunos árboles, tierra roja, el sonido de las olas a lo lejos. Me senté en una piedra y me quedé ahí, viendo el horizonte. Pensé en mi esposo. Pensé en cómo había trabajado tanto para comprar esto, y me lo había dejado a mí. Contraté a un abogado, uno recomendado por una amiga del grupo de tejido. Le expliqué la situación. Él revisó todo y me dijo que estaba en orden, que podía hacer lo que quisiera con la propiedad. ¿Sus hijos saben de esto?, me preguntó. No, respondí, y prefiero que no sepan todavía. Puse el terreno en venta. No fue difícil. En menos de un mes tuve 3 ofertas. Acepté la mejor. El día que firmamos, el dinero se depositó en mi cuenta. Era una cantidad que nunca había visto en mi vida. Me quedé viendo el comprobante del banco, ese número con tantos ceros, y supe que mi vida acababa de cambiar. No les dije nada a mis hijos. Seguí con mi rutina normal. Iba al mercado, regaba las plantas, veía televisión por las tardes. Pero por dentro, algo había cambiado. Yo había cambiado. Ya no era la mamá que siempre decía que sí. Ya no era la abuela de respaldo. Era Marta, una mujer con recursos, con opciones, con poder. Beatriz volvió a llamar 2 semanas después. «Mamá, necesito pedirte un favor». Su voz sonaba dulce, esa dulzura forzada que usaba cuando necesitaba algo. «Dime, hija, es que los niños necesitan uniformes nuevos para el colegio, y este mes se nos juntaron muchos gastos. ¿Crees que nos puedas prestar? Son 3,000 pesos. Te los devuelvo el próximo mes, te lo prometo». 3,000 pesos. Antes eso representaba casi todos mis ahorros del mes. Antes hubiera tenido que dejar de comprar cosas para mí, reducir gastos, ajustarme. Pero ahora 3,000 pesos no eran nada. Sin embargo, no se trataba del dinero. Se trataba de algo mucho más profundo. «Beatriz, ¿cuándo me devolviste los 20,000 que te presté hace 2 años para el colegio?» Hubo silencio del otro lado.
Mamá, eso fue hace mucho tiempo. Además, tú dijiste que era un regalo. No, hija, dije que te los prestaba. Dijiste que me los ibas a devolver. Ay, mamá, no puedo creer que estés cobrándome. Soy tu hija. ¿Cómo vas a cobrarle a tu propia hija? Su voz ahora sonaba ofendida, dolida, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. No te estoy cobrando, Beatriz. Solo te estoy recordando que dijiste que me los ibas a devolver y no lo hiciste. Y ahora me vienes a pedir más. ¿Sabes qué, mamá? Olvídalo. No te voy a pedir nada nunca más. Siempre has sido así, siempre guardando resentimientos. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada finalizada. No me sentí mal. Esperaba sentirme culpable, como siempre me había sentido cuando mis hijos se enojaban conmigo. Pero no, me sentí tranquila, porque por primera vez había dicho la verdad. No había callado, no había tragado mis palabras para mantener la paz. Había dicho lo que pensaba. Rodrigo llamó el día siguiente. Beatriz le había contado. «Mamá, ¿qué pasó? Beatriz dice que le cobraste dinero viejo». «Rodrigo, mi hermana me pidió prestado y nunca me devolvió. Ahora me pide más. Solo le recordé eso». «Pero mamá, somos familia. En las familias no se cobra». Esa frase me dolió. «Rodrigo, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una comida familiar sin que fuera para que cuidara niños o que ayudara con algo?» Silencio. «¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme, no porque necesitabas algo?» «Mamá, no es justo. Estamos ocupados. Tenemos vidas, trabajos, hijos». «Lo sé, hijo. Y yo también tengo una vida. Y también estoy ocupada». «¿Ocupada con qué? Si tú no haces nada en todo el día». Esas palabras cayeron como piedras. No hago nada. A sus ojos mi vida no valía nada. Mis días no valían nada. Yo no valía nada. «Rodrigo, tengo que colgar. Cuídate». «Mamá, espera, no te enojes». Colgué. Me senté en la cocina y respiré hondo. No estaba enojada. Estaba triste. Triste porque mis propios hijos no me veían. No veían que limpiaba esta casa todos los días. No veían que cocinaba, que lavaba mi ropa, que iba al médico sola, que resolvía mis problemas sola. No veían que tenía amigas, que iba a mis grupos, que tenía una vida más allá de ellos. Decidí hacer algo que llevaba años queriendo hacer. Me inscribí en clases de pintura. Siempre me había gustado el arte, pero nunca había tenido tiempo. Siempre había algo más importante: criar a los niños, atender a mi esposo, ayudar en la casa de mis hijos. Ahora tenía tiempo y tenía dinero. Las clases eran 2 veces por semana, en un taller cerca del centro. El primer día llegué nerviosa. Había otras señoras de mi edad, algunas más jóvenes. La profesora era una mujer de unos 40 años, con el cabello lleno de pintura y una sonrisa enorme. «Bienvenidas. Aquí no hay errores, solo experimentos». Pintar era difícil. Mis primeros intentos eran torpes, manchas sin forma, pero poco a poco empecé a ver mejoras. Una flor que realmente parecía una flor, un cielo que tenía profundidad, colores que se mezclaban de formas hermosas. Y lo más importante, yo estaba haciendo algo solo para mí, no para mis hijos, no para mi esposo, para mí. Las señoras del taller se volvieron mis amigas. Salíamos a tomar café después de clase. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros miedos. Me di cuenta de que todas teníamos historias parecidas. Todas habíamos sido madres que daban todo. Y todas, de alguna forma, nos habíamos perdido en el camino. Pasaron 2 meses. Beatriz y Rodrigo no llamaban. Al principio me dolía. Revisaba el teléfono cada hora esperando un mensaje. Pero lentamente el dolor se transformó en otra cosa. En paz, en silencio, en espacio para respirar. Usé parte del dinero del terreno para arreglar mi casa. Contraté a alguien para que reparara el techo que goteaba. Pinté las paredes de colores claros, alegres. Compré muebles nuevos, cómodos. Cambié las cortinas viejas por unas que dejaban entrar más luz. La casa dejó de ser ese lugar oscuro, lleno de recuerdos tristes, y se convirtió en algo nuevo, en mi hogar. También empecé a viajar. Pequeños viajes, nada extravagante.
Fui a un pueblo colonial que siempre había querido conocer. Me quedé en un hotel pequeño, caminé por las calles empedradas, comí en restaurantes bonitos, sola. Y fue maravilloso. No tenía que apurarme, no tenía que preocuparme por nadie más, solo yo, mis pasos, mi tiempo. En uno de esos viajes conocí a un señor llamado Alberto. Era viudo, como yo. Nos encontramos en el desayuno del hotel y empezamos a platicar. Él también estaba viajando solo. También estaba aprendiendo a vivir de nuevo después de años de dedicarse a otros. Intercambiamos números. Cuando volví a casa, seguimos hablando. Solo como amigos. Era bonito tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas del día. Un día, 3 meses después de nuestra última conversación, Beatriz apareció en mi casa. No había avisado. Tocó la puerta un sábado por la mañana. Abrí y ahí estaba, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, pasa». Entramos a la sala. Ella miró alrededor, notando los cambios. «¿Pintaste?» «Sí, y arreglé el techo. Ya no gotea». Se sentó en el sofá nuevo. Yo me senté en mi sillón, el de mi madre, el que había tapizado de nuevo en un color verde suave. «Mamá, yo vine a disculparme». Su voz se quebró. «He estado pensando mucho en todo, en cómo te he tratado, en cómo hemos tratado». Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. «No me di cuenta de cuánto te pedíamos, de cuánto dabas sin que te diéramos nada a cambio». Yo escuchaba en silencio. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que no importaba, pero otra parte, la nueva Marta, sabía que sí importaba, que esas palabras necesitaban ser dichas, pero también necesitaban ir acompañadas de cambios reales. «¿Qué te hizo darte cuenta?», le pregunté suavemente. Ella se limpió las lágrimas con la mano. «Fue en el trabajo. Una compañera estaba hablando de su mamá. Decía que su mamá había dejado de cuidar a sus nietos porque quería viajar, hacer su vida. Y todas las demás empezaron a criticarla. Decían que era egoísta, que las abuelas deben estar para ayudar. Y yo iba a decir lo mismo. Iba a decir que sí, que era egoísta. Pero entonces pensé en ti. Pensé en todas las veces que cancelaste tus planes por nosotros. Pensé en el dinero que te pedimos y nunca te devolvimos. Pensé en ese cumpleaños de Diego al que no te invitamos». Se cubrió la cara con las manos. Y me di cuenta de que yo era la egoísta. No ella, no tú. Yo. Me levanté y me senté a su lado. Le puse la mano en el hombro. «Beatriz, yo los amo. A ti, a tu hermano, a mis nietos. Los amo con todo mi corazón. Pero durante años me olvidé de algo importante. También tengo que amarme a mí misma». Ella me abrazó. Lloró en mi hombro como cuando era niña y tenía miedo. Yo la dejé llorar. Cuando se calmó, nos sentamos juntas, tomadas de la mano. «¿Cómo has estado, mamá? De verdad, ¿cómo has estado?». Era la primera vez en años que me preguntaba eso sin tener prisa por irse. «He estado bien, hija. He estado aprendiendo a vivir de nuevo». Le conté sobre las clases de pintura, sobre mis viajes, sobre Alberto. La vi sorprenderse, sonreír un poco. «Mamá, me da gusto que estés haciendo cosas para ti, de verdad». Tomó aire, como preparándose para algo difícil. «Pero también quiero decirte algo. El dinero que te pedí prestado hace 2 años, tienes razón. Dije que te lo iba a devolver y no lo hice. Y sé que no es excusa, pero en ese momento pensé que tú no lo necesitabas tanto como nosotros». «¿Por qué pensaste eso?». «Porque siempre parecías estar bien. Nunca te quejabas, nunca decías que necesitabas nada. Pensé que si lo necesitaras, nos lo dirías». «Beatriz, yo no debería tener que pedirles que me devuelvan lo que es mío. No debería tener que mendigar por respeto o por tiempo con ustedes». Asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos. «Lo sé, y voy a cambiar eso. Vamos a cambiar eso. Hablé con Rodrigo.
Él también quiere hablar contigo. También se dio cuenta de muchas cosas. ¿De verdad? Sí, su esposa le dijo algo que le pegó muy duro. Le dijo que si tratara a ella como trata a ti, ella ya lo hubiera dejado, que por qué su mamá tenía que aguantar lo que su esposa no aguantaría. Me sorprendió eso. La esposa de Rodrigo nunca había sido muy cercana a mí, pero aparentemente había visto cosas que mis propios hijos no veían. Quiero que sepas algo, Beatriz. Yo no estoy pidiendo que cambien su vida por mí. No necesito que vengan todos los días o que me llamen a cada hora. Solo necesito que me vean, que me recuerden en los momentos importantes, que me traten con el mismo respeto que le tratan a cualquier otra persona que aman. Lo haremos, mamá, te lo prometo. Y sobre el dinero, voy a empezar a pagarte. No todo de golpe, porque no puedo, pero cada mes te voy a dar algo, hasta que te pague todo. No necesito ese dinero, Beatriz. Lo sé, mamá, pero yo sí necesito pagártelo. Necesito demostrarme a mí misma que puedo cumplir mi palabra contigo. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato. Un silencio cómodo, de esos que no necesitan llenarse con palabras. Finalmente, Beatriz miró su reloj. Tengo que ir a recoger a los niños. Pero mamá, ¿el próximo domingo podríamos venir a comer? Yo cocino. Tú solo siéntate y platicamos. Los niños quieren verte. Diego pregunta por ti. Me encantaría, hija. La acompañé a la puerta. Antes de irse, se volteó. Mamá, la casa se ve hermosa. Y tú también te ves diferente, como más liviana. Me siento liviana, hija. Me siento libre. Cuando se fue, volví a mi sillón. Tomé mi taza de té, que ya estaba fría, pero no importaba. Miré alrededor de mi casa nueva, mi vida nueva. Pensé en mi esposo, en ese terreno que me había dejado sin decirme nada. Él sabía. De alguna forma, él sabía que yo iba a necesitar esa salida, esa libertad. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Beatriz cumplió su palabra. Venía a visitarme seguido sin pedirme nada, solo para estar. Traía a los niños y los dejaba jugar en el jardín mientras tomábamos café. Rodrigo también empezó a visitarme. Al principio era incómodo. Él no sabía qué decir, cómo actuar, pero poco a poco fuimos encontrando un nuevo ritmo. Si esta historia te está resonando, si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. Me invitaron al cumpleaños de mi nieta Sofía. Esta vez, la invitación llegó con 3 semanas de anticipación. Mamá, queremos que vengas y queremos que te sientes en la mesa principal, con nosotros. Fui. Llegué con un regalo que había elegido con cuidado. Sofía me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. «Abuela, pensé que ya no nos querías». Esas palabras me dolieron. Me arrodillé para quedar a su altura. «Mi amor, yo nunca dejé de quererlos. Nunca. Solo estuve aprendiendo a quererme también a mí». Ella no entendió completamente. Era muy chica, pero asintió y me dio otro abrazo. Durante la fiesta, me senté con mis hijos, con sus parejas, con mis nietos. Reímos, comimos pastel, me tomaron fotos. Esta vez, nadie me pidió que sirviera las bebidas o que cuidara a alguien. Esta vez, yo era solo la abuela, la mamá, la invitada de honor. Rodrigo se acercó a mí en un momento. «Mamá, quiero disculparme por todo, por no verte, por no valorarte, por decir que no hacías nada». Su voz temblaba. «Haces mucho, siempre has hecho mucho, y yo fui un tonto al no verlo». «Rodrigo, lo importante no es el pasado, es lo que hagamos de ahora en adelante». «Tienes razón, y quiero que sepas que la próxima semana voy a ir a tu casa, solo yo. Quiero que me platiques de tus clases de pintura, quiero que me muestres lo que has pintado».
Me sorprendió. ¿De verdad? De verdad, mamá. Quiero conocerte, no como mi mamá, como Marta, como la persona que eres. Esa noche volví a casa cansada pero feliz. Alberto me había mandado un mensaje preguntando cómo había estado la fiesta. Le conté todo. Él me respondió: me da gusto que tus hijos hayan reaccionado, pero recuerda, tú ya eras valiosa antes de que ellos se dieran cuenta. Tu valor no depende de que otros lo vean. Tenía razón. Durante todos esos meses de soledad, de reconstrucción, yo había aprendido eso, que mi valor no venía de lo útil que fuera, no venía de cuánto daba o sacrificaba, venía simplemente de existir, de ser Marta, una mujer de 62 años que había vivido, amado, perdido y vuelto a encontrarse. Mis amigas del taller de pintura hicieron una exposición pequeña en un café del centro. Yo participé con 3 pinturas. Una era de la playa, vista desde aquel terreno que vendí. Otra era de las naranjas brillantes que compré aquel día, el día que todo cambió. La tercera era un autorretrato. No era perfecto técnicamente, pero capturaba algo. Capturaba a una mujer mirando hacia adelante, no hacia atrás. Rodrigo y Beatriz fueron a la exposición. Llevaron a los niños. Se pararon frente a mis pinturas por largo rato. «Mamá, son hermosas», dijo Beatriz. «No sabía que pintabas así». «Yo tampoco lo sabía, hija, hasta que lo intenté». Diego, mi nieto, señaló el autorretrato. «Abuela, ¿esa eres tú?» «Sí, mi amor. Te ves feliz». «Es que soy feliz». Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, era genuinamente feliz. No todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles. Hubo veces en que Beatriz volvía a sus viejos patrones, llamándome a última hora para pedirme que cuidara a los niños. Pero ahora yo sabía decir que no cuando realmente no podía o no quería, y ella estaba aprendiendo a aceptar esos no sin enojarse. Rodrigo organizó una comida familiar para el Día de las Madres. Esta vez él cocinó. Quemó un poco el pollo, pero no importó. Lo importante era el gesto, el esfuerzo, la intención de hacerme sentir especial. Alberto y yo seguimos siendo amigos. Eventualmente conoció a mis hijos. Al principio fue extraño para ellos. «Mamá, ¿estás saliendo con alguien?», preguntó Beatriz entre sorprendida y confundida. «Somos amigos, hija, muy buenos amigos. Pero si quisieras que fuera más que eso, estaría bien, ¿sabes? Tienes derecho a ser feliz». Esas palabras vinieron de Rodrigo. Me sorprendieron tanto que me quedé sin habla por un momento. Mi hijo, que apenas unos meses atrás pensaba que yo no hacía nada en todo el día, ahora me estaba dando permiso para ser feliz. No es que yo necesitara su permiso, pero el hecho de que lo dijera significaba algo. Significaba que realmente estaba tratando de cambiar. Con el tiempo, Alberto se volvió más que un amigo. No de la forma dramática que se ve en las películas. Fue gradual, natural. Empezamos a viajar juntos, a cocinar juntos, a compartir nuestros días. Ninguno de los dos quería volver a casarse. Ya habíamos hecho eso. Esto era diferente. Era compañía, era complicidad, era amor en una forma más madura, más tranquila. Usé parte del dinero del terreno para ayudar a una asociación que apoya a mujeres mayores que viven solas. No era una cantidad enorme, pero ayudaba. Me ofrecí como voluntaria también. Iba 2 veces por semana y daba clases de pintura básica. Ver a esas señoras descubrir que podían crear algo hermoso, algo propio, me llenaba de una alegría que no puedo describir. Una de ellas, doña Carmen, me dijo un día: «Usted tiene luz, señora Marta. No sé qué le pasó en su vida, pero algo cambió en usted y ahora brilla». Me reí. «Doña Carmen, lo que cambió es que dejé de vivir para otros y empecé a vivir para mí también». ¿Y no se siente culpable? Al principio sí, me sentí terriblemente culpable.
Pensaba que era egoísta, que era mala madre, pero luego me di cuenta de algo. Si yo no estoy bien, no puedo estar bien para nadie más. Y mis hijos no necesitan una mártir, necesitan una madre que sea un ejemplo de cómo vivir con dignidad. Un año después de aquella conversación con Beatriz en mi sala, organizamos una comida grande. Fue idea de mis hijos. Querían celebrar mi cumpleaños número 63. Rentaron un salón pequeño, decoraron con flores, hicieron un video con fotos de toda mi vida. Cuando lo vi, lloré. Había fotos de cuando era joven, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, pero también había fotos nuevas, de mis pinturas, de mis viajes, de Alberto y yo en la playa, de mí en el taller con mis amigas. Era como ver dos vidas diferentes, la de antes y la de ahora. Al final de la comida, Beatriz se levantó para dar un brindis. Mamá, durante mucho tiempo te vimos solo como nuestra mamá, como alguien que estaba ahí para nosotros, y estaba bien que estuvieras ahí, pero no estaba bien que solo te viéramos de esa forma. Hizo una pausa limpiándose las lágrimas. Este año aprendimos algo. Aprendimos que eres Marta, una mujer increíble, talentosa, fuerte, y estamos muy orgullosas de ti. Rodrigo añadió, y mamá, gracias, gracias por enseñarnos esta lección, aunque nos dolió aprenderla. Nos enseñaste que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer, es respetarse, cuidarse y crecer juntos. Miré a mis hijos, a mis nietos, a Alberto, a mis amigas que también habían venido. Miré toda esa nueva vida que había construido sobre las cenizas de la vieja y me di cuenta que no había perdido nada. Al contrario, había ganado todo. Esa noche, ya en casa, me senté en mi sillón con una taza de té. Alberto estaba lavando los platos. Insistió en quedarse a ayudar. Desde la cocina me preguntó, ¿en qué piensas? En todo. ¿En cómo llegué aquí? ¿Te arrepientes de algo? No. Bueno, tal vez me arrepiento de no haber empezado antes, de haber esperado tanto para valorarme. Vino a sentarse conmigo. Pero empezaste. Eso es lo que importa. Tenía razón. No importaba que me hubiera tomado 62 años darme cuenta de mi propio valor. Lo importante era que finalmente lo había hecho. Los meses siguientes fueron tranquilos, una tranquilidad que no era aburrimiento, sino paz. Seguí con mis clases de pintura. Mejoré mucho. Una galería pequeña aceptó exhibir algunas de mis obras. No vendí muchas, pero el simple hecho de que estuvieran ahí, con mi nombre, era suficiente. Beatriz empezó a venir los miércoles por la tarde, solo ella, sin los niños. Tomábamos café y platicábamos de todo, de su trabajo, de sus miedos, de sus sueños, también de mí. Me preguntaba cosas que nunca me había preguntado. Mamá, ¿cómo conociste a papá? Mamá, ¿siempre quisiste ser madre? Mamá, ¿qué querías ser cuando eras joven? Me di cuenta de que estábamos construyendo una relación nueva, no de madre e hija solamente, sino de dos mujeres que se conocen, que se respetan. Era bonito, diferente, pero bonito. Rodrigo me invitó a un partido de fútbol. A él le encanta el fútbol, pero yo nunca había ido con él. Mamá, sé que no te gusta mucho, pero me gustaría que me acompañaras. Podemos ir, ver un rato, y si te aburres, nos vamos. Fuimos. Me aburrí un poco, no voy a mentir, pero verlo tan emocionado, gritando cuando su equipo metió un gol, abrazándome con pura alegría, eso no me aburrió. Eso me llenó el corazón. Los nietos empezaron a preguntarme cosas también. Sofía quería que le enseñara a pintar. Diego quería escuchar historias de cuando era joven. Les conté cosas que nunca les había contado, sobre mis propios sueños, mis propios errores. Quería que supieran que la abuela también era una persona real, con una historia completa. Una tarde, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿por qué dejaste de venir a las fiestas?» Beatriz se tensó. Estábamos las tres en mi sala, pintando juntas. Miré a mi hija y luego a mi nieta.
Porque hubo un tiempo en que sentí que no me valoraban, mi amor, y tuve que aprender a valorarme yo misma primero. ¿Y ahora sí te valoran? Ahora sí. ¿Y ya no te vas a ir? No me voy a ir, mi amor, pero también voy a seguir teniendo mi propia vida, mis clases, mis viajes, mis cosas, y eso está bien. Puedo amarlos mucho y también amarme a mí. Sofía asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Los niños entienden estas cosas mejor de lo que pensamos. Rodrigo me propuso hacer un viaje más largo. Hay un pueblo en las montañas que siempre he querido conocer. ¿Qué te parece si vamos por 2 semanas? 2 semanas. Antes nunca hubiera considerado estar fuera tanto tiempo. ¿Qué pasaría si mis hijos me necesitaban? Pero ahora era diferente. Me encantaría. Le avisé a mis hijos con anticipación. Beatriz dijo, «Qué bien, mamá, mándanos fotos». Rodrigo bromeó, «Cuida mucho a mi mamá, Alberto, o te las vas a ver conmigo». Todos reímos. Era una broma, pero también era amor, era respeto. El viaje fue maravilloso. Paseamos por mercados de artesanías, comimos en fondas pequeñas, vimos atardeceres desde miradores altos. Una noche, sentados en la terraza de nuestro hotel, Alberto me tomó la mano. «Marta, quiero agradecerte». ¿Agradecerme qué? Por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando te conocí, yo también estaba perdido. Pensaba que mi vida ya había pasado, pero tú me mostraste que siempre hay una siguiente etapa. Nos quedamos en silencio viendo las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido, desde aquella mañana con las naranjas brillantes hasta este momento. Había sido doloroso, había sido necesario, había sido liberador. Cuando volví del viaje, Beatriz organizó una comida en su casa. «Queremos escuchar todo sobre el viaje, mamá». Fui con mis fotos en el celular, con anécdotas guardadas. Mis nietos se sentaron a mi alrededor, fascinados. Les conté sobre las montañas, sobre la comida, sobre la gente que conocimos. Diego me miró con ojos grandes. «Abuela, cuando sea grande quiero viajar como tú». «Puedes hacerlo, mi amor, puedes hacer lo que quieras. Pero también quiero tener una familia». «Puedes tener ambas cosas, Diego. No tienes que escoger. Puedes tener una familia y también tener tus sueños. Solo tienes que recordar que tú también importas, que cuidar de los demás está bien, pero cuidar de ti mismo está igual de bien». Sofía añadió, «Como tú, abuela, tú nos cuidas, pero también te cuidas». «Exacto, mi amor, exacto». Los domingos se volvieron nuestro día familiar. No siempre comíamos juntos, a veces solo nos veíamos un rato, pero era un tiempo dedicado, sin distracciones, sin prisas, un tiempo para estar, simplemente estar. Una de esas tardes, mientras todos estábamos en el jardín de Rodrigo, lo vi. Vi a mis hijos riéndose, a mis nietos jugando, a las nueras platicando. Vi mi vida. No era perfecta. Seguía habiendo momentos difíciles, desacuerdos, malentendidos, pero era honesta, era real. Y yo estaba ahí no porque tenía que estar, sino porque quería estar. Beatriz se acercó a mí. «¿En qué piensas, mamá?» «En que soy feliz». «¿Sí?» «Sí, hija, muy feliz». Me abrazó. «Yo también, mamá, y gran parte de esa felicidad es porque tú estás bien, porque te veo brillar». Esa noche, ya en mi casa, me paré frente al espejo. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía más rugas que antes, cainas que ya no me molestaba en pintar, pero había algo diferente en sus ojos. Había vida, había fuerza, había amor propio. Recordé aquellas palabras de mi esposo en la carta. «Haz con él lo que te haga feliz. Ellos tienen su vida. Tú mereces tener la tuya». Lo había hecho. Había tomado ese regalo, ese terreno, y lo había convertido en libertad, en dignidad, en una nueva oportunidad. No todos los días eran fáciles. Había momentos en que la soledad se sentía pesada. Había momentos en que extrañaba cómo eran las cosas antes, cuando mis hijos me necesitaban constantemente. Pero luego recordaba que ese necesitar no era amor, era dependencia. Y la dependencia no es sana para nadie. Ahora mis hijos me buscaban porque querían, no porque necesitaban. Y eso
Eso era verdadero amor. El amor que respeta, que valora, que reconoce. El amor que no pide que te pierdas para encontrar a otros, sino que te permite ser tú misma mientras amas a los demás. Mi vida no se convirtió en un cuento de hadas. No me hice millonaria, no viajé por todo el mundo, no me volví una pintora famosa, pero logré algo más valioso. Logré encontrarme a mí misma, logré establecer límites sanos, logré enseñarles a mis hijos que una madre también es una persona completa, valiosa y digna. Y al final del día, cuando apago las luces y me voy a dormir en mi casa reparada, en mi cama cómoda, con la paz de saber que mañana tendré otro día para pintar, para caminar, para vivir, me siento plena. No perfecta, pero plena. Porque aprendí que nunca es tarde para valorarte, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para empezar a vivir de verdad. Tenía 62 años cuando aprendí esto, pero lo aprendí, y eso es lo que importa. Mis nietos tienen ahora una abuela que sonríe de verdad. Mis hijos tienen una madre que los ama sin perderse a sí misma. Y yo tengo una vida, mi vida, completa y mía. Y si pudiera regresar a aquel martes en el mercado, cuando compré esas naranjas brillantes pensando en hacer jugo para otros, me abrazaría a mí misma. Le diría a esa Marta que todo va a estar bien, que el dolor que viene es necesario, que la soledad que enfrentará la transformará, que del otro lado está esperando una vida más hermosa de lo que puede imaginar. Pero no puedo regresar, y está bien, porque estoy aquí, ahora, viviendo esa vida que me esperaba, y es suficiente, es más que suficiente. Es todo. Y esa fue la historia de hoy. Gracias por ver hasta el final. Eso demuestra que usted valora historias reales, no solo entretenimiento vacío. Si le gustó, deje su like y suscríbase al canal, así no se pierde ninguno de los próximos relatos. Y mire, si usted también tiene una historia que contar, no la guarde solo para usted. Envíela al correo que está aquí en la descripción. Puede ser sobre familia, traición, superación, injusticia, lo que vivió y necesita compartir. Yo voy a leerla. Voy a cuidar de su historia con el respeto que merece. Porque recuerde, aquí usted es nuestro protagonista. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, Clara.